Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu, muchas gracias por acompañarme en un tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar a esta lindo Hello Kitty que tiene una medida aproximadamente de 10 centímetros, sin contar las orejas, solamente de la cabeza a las patitas. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Espero y se animen a realizarlo. Los materiales que vamos a ocupar para realizar a esta lindo Hello Kitty va a ser estambre del color de su preferencia para realizar la falda, negro, ojitos de seguridad del número 9, estambre en color amarillo, algodón sintético para rellenar, aguja lanera, un gancho del 1.6, una tijera, marcador de puntos o en su caso retazo de estambre, y si gustan también silicón frío para poder pegar el moñito o simplemente coserlo, unos alfileres para apoyarse a colocar las orejas y poder realizarle aquí los bigotes. Espero y se animen a realizarlo, y si les es de su agrado, les agradecería mucho dejarme un comentario, una manita arriba, que les ha parecido este lindo tutorial. Vamos a empezar realizando los brazos de Hello Kitty. Para esto vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Una, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Jalamos el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 1, colocamos un marcador en el primer punto, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, y volvemos a repetir un punto bajo, 2 puntos bajos en el siguiente, y por último terminamos con un aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 3 vamos a realizar cambio de color a palo de rosa, en esta ocasión en estambre color jade. Cerramos. Esta hebra vamos a llevarlo escondiendo a la orilla conforme vamos tejiendo, y el estambre color blanco lo vamos a llevar escondiendo en unos 2 puntos bajos a 4 puntos bajos, y cortamos porque ya no lo vamos a ocupar. Para la vuelta 4 realizamos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2, rellenamos aquí el bracito. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por 2 veces. 1, 2, una disminución, tomamos hebra delantera, pasamos al siguiente punto bajo, tomamos hebra delantera y cerramos con un punto bajo, y volvemos a repetir
un punto bajo, 2, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 6 y la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez terminado, cortamos una pequeña hebra porque no lo vamos a coser al cuerpo, sino que vamos a incluirlo de una vez tejiendo los brazos al cuerpo. En total vamos a realizar 2. Para realizar la oreja vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4. Jalamos el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento por 2 veces. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. Un punto bajo, colocamos marcador, un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, 1 y 2. Volvemos a repetir, un punto bajo, un aumento, 1 y 2. Vamos a acomodar nuestro tejido porque si no nos va a quedar al revés. Esta es la parte de adentro. La hebra del anillo mágico debe de quedar hacia adentro. Con la ayuda de mi gancho lo voy a voltear. Y listo. Para la vuelta número 3 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces. 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y volvemos a repetir 2 puntos bajos, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Terminamos con el aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento por 2 veces. 1, 2 y 3. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento por 2 veces. 1, 2, 3, 4, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar y volvemos a repetir. Damos una hebra larga para poder coser a la cabeza. Sacamos esta hebra. Vamos a cerrar aquí con la ayuda de nuestra aguja lanera.
Vamos a pasar por este punto bajo, por este punto bajo. Volvemos a regresar al siguiente punto bajo. Pasamos la aguja de esta manera. Siguiente punto. Y vamos a repetir el mismo proceso con la otra oreja. Para realizar el moño, vamos a realizar un anillo mágico. Enrollamos nuestro dedo. Hacemos lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena. Vamos a realizar 2 cadenas al aire. Ya tenemos una. Realizamos otra. Ahora realizamos 2 puntos altos. Hacemos lazada, metemos adentro del anillo mágico, jalamos, tenemos 3, cerramos los primeros 2, después los otros 2. Volvemos a repetir lazada, metemos adentro del anillo mágico, jalamos, tenemos 3, cerramos los primeros 2, luego los otros 2. Ahí están nuestros 2 puntos altos. Hacemos 2 cadenas, 1, 2, un punto deslizado adentro del anillo mágico, meto mi gancho y deslizo. Vamos a jalar la hebra del anillo mágico. Volvemos a repetir el mismo proceso ahora de este lado. Subimos con 1, 2 cadenas, 2 puntos altos adentro del anillo mágico, lazada, cierro los primeros 2, luego los otros 2, lazada, cierro los otros 2, después los otros 2 cadenas, 1, 2 cadenas, un punto deslizado adentro del anillo mágico, cerramos bien el anillo, lo jalamos muy bien para que cierre. El moñito ya va agarrando forma. Vamos a cortar una hebra larga, dependiendo de si ustedes lo quieren pegar con silicón o lo quieren coser. Bueno, aquí les voy a cortar por acá, le voy a cortar por acá. Jalamos esta hebra, vamos a dar unas 2 a 3 vueltas aquí para formar el moño. Jalamos esta hebra, que nos quede céntrico. 1, 2 y 3. Voy a esconder esta hebra acá atrás con la ayuda de mi aguja lanera. Si gustan coserlo, le dejan esta hebrita larga y se lo cosen a la orejita. Y si no, aquí esconden bien esta hebra junto con la del anillo mágico y lo pegan con silicón. Una vez terminado, el moñito nos va a quedar de esta manera. Vamos a empezar la pierna de Hello Kitty y vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Enrollamos nuestro dedo, lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena y adentro del anillo mágico 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. El aumento es realizar 2 puntos bajos en un solo punto bajo.
1 y 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a colocar un marcador en el primer punto bajo. 1 y 2. Y así hasta terminar toda la vuelta. De la vuelta número 3 a la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 5, vamos a realizar cambio de color. Así doblamos por la mitad y cerramos. Este pedazo de estambre lo vamos a llevar escondiendo en la orilla junto con este estambre en color blanco. El blanco lo vamos a llevar en unos 4 puntos bajos y cortamos el estambre porque ya no lo vamos a ocupar. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En total vamos a realizar 2 piernas. A la primera pierna le vamos a cortar el estambre, a la segunda ya no porque vamos a seguir ocupando. Una vez terminada con la segunda pierna, subimos con una cadena, tomamos la primera pierna que realizamos y vamos a unirlos. Voy a meter mi gancho en el primer punto bajo de la vuelta número 6. Acá pasamos esta hebra de este lado. Esta lo vamos a llevar escondiendo por la orilla. Aquí vamos a unir con un punto bajo. Vamos a colocar un marcador aquí en este punto porque será el comienzo de la vuelta número 7. Ya que han dado las piernas unidas. Tenemos ya el primer punto bajo. Vamos a tejer ahora los 9 puntos bajos restantes de esta pierna. Ya tenemos una, aquí serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Contando desde el primer punto bajo que realizamos. Una vez llegando aquí, vamos a ubicar la cadena que realizamos. Aquí está, lo acomodamos bien y nos fijamos cómo está aquí. Entonces aquí en esta cadena voy a realizar un punto bajo. Vamos a tejer ahora nuevamente los 10 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a tejer nuevamente un punto bajo en la cadena, que es esta que tenemos aquí escondido. Lo ubicamos bien. Acá realizamos un punto bajo. Y hemos terminado con la vuelta número 7. Las piernas ya han quedado unidas. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 22 puntos bajos, porque tenemos 10 puntos bajos de esta pierna y 10 puntos bajos de esta pierna, 20. Un punto bajo en la cadena, 21.
un punto bajo de este lado de la cadena, 22. Para la vuelta número 8 y la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, pero tomando solamente la hebra trasera, la hebra que tenemos hacia adentro. 1, 2, 3, 4. La hebra de afuera va a quedar libre. Rellenamos las piernas. Para la vuelta número 11 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución por 4 veces, pero ya tomando el punto bajo completo, tomando las 2 hebras. 1, 2, 3, una disminución, hebra delantera, siguiente punto, hebra delantera, volvemos a repetir. 1, 2, 3, una disminución. Y vamos a terminar con 2 puntos bajos solos. 1 y 2. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 12 vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta vuelta vamos a tejer los brazos de una vez al cuerpo. Doblamos el brazo por la mitad, ya que en el brazo terminamos con 6 puntos bajos. Al doblarlo por la mitad y tomar los puntos bajos completos nos van a quedar 3. Ubico el primer punto bajo junto con el último punto bajo. Unimos aquí. Esto lo vamos a llevar por la orilla escondiendo. Unimos con 1. Pasamos al siguiente punto. Tomamos el punto completo. Pasamos al siguiente punto bajo. Unimos con un punto bajo. Y por último pasamos a los últimos puntos bajos. Paso al siguiente punto. Y unimos con un punto bajo. Aquí ya nos ha quedado el bracito tejido al cuerpo. Vamos a tejer ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nuevamente al llegar acá vamos a tejer el segundo brazo de la misma manera como hicimos con el primero. Vamos a terminar con 3 puntos bajos solos. Una, esta hebra lo dejamos hacia adentro para que nos sirva de relleno. 2 y 3. Para la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo, una disminución, 1
una disminución por 6 veces. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Conforme vamos tejiendo, vamos rellenando el cuerpo. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 13, realizamos cambio de color a blanco. Tomamos nuestra hebra de esta manera. Nos llevamos el color jade en unos 4 puntos bajos y cortamos porque ya no lo vamos a ocupar. Esta hebra en color blanco lo vamos a llevar también escondiendo por la orilla. Para la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto, tomando solamente la hebra delantera, la hebra que tenemos hacia afuera. 1, 2, 3, 4. Para la vuelta número 15 vamos a realizar un aumento en cada punto por toda la vuelta, pero solamente tomando la hebra delantera, la hebra que tenemos hacia afuera. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Pasamos al siguiente. 1 y 2. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 16 vamos a realizar un punto bajo, pero tomando el punto bajo completo. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Nuevamente un punto bajo, un aumento y 2 puntos en el mismo lugar. Así lo vamos a repetir por 12 veces. Al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. De la vuelta número 17 a la vuelta número 22 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Vamos a colocar los ojos de seguridad entre la vuelta número 20 y la vuelta número 21. Aquí terminamos con la vuelta número 22. Esta sería la vuelta 21 y la vuelta número 20. Vamos a contar 17 puntos bajos a partir del primer punto bajo de la vuelta número 20. Y en el punto bajo número 18 colocamos el primer ojo de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, acá en este punto bajo y el punto bajo número 18. Aquí vamos a colocar el ojito de seguridad. El siguiente ojo lo vamos a colocar en el punto bajo número 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. El siguiente ojo va a ir en este punto. Rellenamos la cabeza y el cuello. Para la vuelta número 23 vamos a realizar un punto bajo, una disminución,
por 12 veces. Volvemos a repetir un punto bajo, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 24 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Uno, dos, rellenamos la cabeza. Para la vuelta número 25 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, una disminución. Así lo vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. 1, 2, una disminución. Para la vuelta número 26 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por 6 veces. Así le vamos a hacer por toda la vuelta, un punto bajo, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Conforme vamos disminuyendo, vamos rellenando la cabeza porque si no al último se nos va a dificultar colocarle el relleno. Vamos a cortar una hebra no muy larga para poder cerrar aquí. Sacamos. Con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar este hueco que nos queda aquí. Nos vamos a quedar con 12 puntos bajos. Vamos a estar tomando solamente la hebra delantera, la hebra que tenemos hacia afuera. El marcador lo voy a dejar ahí para que ahorita me guíe al momento de tejerlas o de coser las orejas. Siguiente punto. Siguiente punto. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Jalamos aquí, cerramos y ya nos ha quedado la cabeza cerrada. Vamos a esconder esta hebra hacia adentro del tejido. Vamos a coser la oreja entre la vuelta número 21 y la vuelta número 25. Contamos desde aquí en el cuello donde realizamos el cambio de color, que estábamos en la vuelta número 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Tomamos un punto bajo de la cabeza. Pasamos al siguiente punto bajo de la oreja, pasamos por el punto completo, pasamos a nuestro siguiente punto bajo de la cabeza, regresamos aquí al siguiente punto bajo de la oreja. Conforme vamos cosiendo, vamos jalando con mucho cuidado un punto bajo de la cabeza, regresamos, regresamos por aquí, uno por acá y escondemos la hebra sobrante con la ayuda de nuestra aguja lanera.
Vamos a bordar la nariz entre la vuelta número 19 y la vuelta número 20, tomando 2 puntos bajos. Voy a introducir mi aguja lanera por acá. Voy a sacar por este punto. Vamos a tomar 2 puntos bajos. Le damos unos 3 vueltas. Tomamos 2 puntos bajos. 1, 2 y 3. Escondemos ya nuestro estambre sobrante. Vamos por acá. Amarramos, hacemos un pequeño nudo. Y así nos ha quedado la nariz. Vamos a realizarle los bigotes con un estambre en color negro. Para bordar el bigote me he apoyado con unos alfileres. Voy a meter mi aguja lanera por acá junto con el estambre color negro. Vamos a sacar aquí. Y aquí tenemos un punto bajo. Aquí en este ojito. Sacamos, pasamos de este lado, 1, 2, aquí voy a meter mi aguja lanera, voy a salirme en este punto. Vamos a saltar 1, 2 y en el tercero meto mi aguja lanera. Voy a sacar aquí en una vuelta abajo. Siguiente bigote. 1, 2, 3. Meto mi aguja lanera. Y vamos a sacar por acá. Un punto bajo después del ojo. Tratamos de no jalar mucho para que no se nos deforme de este lado. Y de la misma manera, 1, 2, sacamos en una vuelta abajo, después del primer bigote. Ahora aquí, 1, y en el 2, 1, 2, meto mi aguja, una vuelta abajo, saco mi aguja lanera y ahora aquí y un punto bajo, 1, 2, una vuelta abajo, meto mi aguja lanera, quito marcador y escondo mi hebra en color negro porque ya no lo voy a ocupar. Hacemos un pequeño nudo. Cortamos. Escondemos esta con la ayuda de nuestro gancho. O con la ayuda de la aguja lanera. Y así nos ha quedado el bigotito. Para realizarle la falda vamos a trabajar sobre las hebras delanteras que dejamos libre en la vuelta número 10. Tomamos nuestra hebra, realizamos empezamos a trabajar a partir del primer punto. Vamos a llevar esta hebra escondiendo por la orilla conforme vamos tejiendo. Subimos con 2 cadenas.
1 y 2. Esta hebra lo vamos a llevar escondiendo por la orilla conforme vamos tejiendo. Ya tenemos las dos cadenas. Estas dos cadenas ya cuentan como un punto alto. Pasamos al siguiente punto y vamos a realizar un aumento de puntos altos. 2 puntos altos en el mismo lugar. Lazada. Paso al siguiente punto bajo. Jalo. Cierro los primeros 2. Tengo 3. Cierro los primeros 2. Luego los otros 2. Nuevamente en este mismo lugar, un punto alto, lazada, jalo, tengo 3 en el gancho, cierro los primeros 2, luego los otros 2. En el siguiente, un punto alto solo, lazada, tengo 3, cierro los primeros 2, luego los otros 2. En el siguiente punto, un aumento de puntos altos, 2 puntos altos en el mismo lugar. Cierro los primeros 2, luego los otros 2. Nuevamente, lazada, tengo 3, cierro los primeros 2, luego los otros 2. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un punto alto, un aumento de puntos altos, un punto alto, un aumento de puntos altos. Al terminar la vuelta nos va a quedar un total de 33 puntos altos. Terminamos la primera vuelta, vamos a realizar un punto deslizado en la segunda cadena. Para la vuelta número 2 vamos a realizar una cadena al aire. Ya realizamos nuestro punto deslizado. Pasamos al siguiente punto, realizamos un punto deslizado, una cadena al aire. Siguiente punto, un punto deslizado, una cadena al aire. Siguiente punto, un punto deslizado, una cadena al aire, un punto deslizado, una cadena al aire, un punto deslizado, una cadena, y así vamos a trabajar sucesivamente por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar como estos piquitos aquí en el vestidito de Hello Kitty. Una vez llegando aquí al último punto, realizamos un punto deslizado, una cadena al aire, cortamos un pedazo de estambre para poder esconder, sacamos esta y lo escondemos. Pasamos por aquí, volvemos a regresarnos por acá y escondemos aquí adentro del tejido. Una vez terminado con nuestra lindo Hello Kitty, así nos ha quedado. Espero y este tutorial les sea de gran utilidad, y si es así les agradecería mucho suscribirse, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video les llegue la notificación. Me he equivocado de cómo colocar el moñito, pero se lo colocan aquí en la otra orejita.